Les decía, disculpen, que en esta fase nosotros vamos a tener eh, un presupuesto que a grosso modo nos va a permitir a nosotros saber cuánto es lo que va a costar la ejecución del proyecto. Acá ya hacemos una primera evaluación, ya sea de un BAN preliminar o si fuera un proyecto privado, o un análisis, por ejemplo, de costo-efectividad, un análisis de costo-eficiencia, para que los tomadores de decisión en el sector público puedan darse cuenta de cuál es la situación del perfil que estamos presentando. Acá ya desarrollamos en el perfil a grandes rasgos el estudio de mercado. El estudio de mercado en el perfil tenemos que tener cuantificada la demanda. Tenemos que decir cuál es nuestra población objetivo. Tenemos que mencionar, en el caso de que fuera la iniciativa privada, tenemos que mencionar cuál es la competencia que va a afrontar el proyecto, identificando qué empresas son nuestra competencia. Si fuera en el ámbito público, también tendríamos que hacer este trabajo, pero no es tan fino como en el ámbito privado. Sin embargo, sí tenemos que mencionar los aspectos generales del mercado. Que si otras empresas están prestando este servicio y nosotros lo vamos a prestar, qué es nuestro nivel de competitividad, cuál es cuál va a ser nuestra ventaja comparativa con relación a los otros proveedores del servicio o del bien que pensamos producir. Muy bien, luego acá tenemos que hacer a grandes rasgos un estudio técnico en el cual nosotros vamos a definir cuál es la localización. Aquí sí ya tenemos que plantear una opción de microlocalización. Ya tenemos que presentar cuál va a ser el tamaño del proyecto. Y el tamaño del proyecto se va a hacer, o la información que nos va a servir a nosotros como base para plantear el tamaño del proyecto, va a ser la definición de la población meta. Esta es la que nos va a dar a nosotros el tamaño del proyecto. Asimismo, tenemos que plantear de manera general la tecnología que se va a usar en el proyecto. Y al hablar de tecnología, estamos hablando de maquinarias, estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de conocimientos, ¿sí? Van a hacer, que el proyecto va a ser acopio para satisfacer la necesidad de los demandantes. También acá, como les decía, se tiene que presentar un esbozo, eh, pero no por ser esbozo tiene que estar alejado de la realidad, es decir, tiene que estar lo más apegado a la realidad posible de un estudio financiero. Un estudio financiero que nos permita a nosotros saber cuál va a ser el costo de la unidad que planificamos ejecutar. Y finalmente, acá, como les decía, tenemos que presentar una evaluación, pues, una evaluación que es ex ante, una evaluación somera, no con, no con gran detalle, sino permitiendo demostrar que financieramente el proyecto es viable. Como les decía, si fuera si fuera privado, obviamente podemos hablar de un valor actual neto. Pero si fuera un proyecto público, por ejemplo, que tiene que ir a competir al Sistema Nacional de Inversión Pública, entonces podemos hacer un proceso de costo-eficiencia o de costo-eficacia. Esos índices los van a ver ustedes en el próximo semestre en el curso de evaluación de proyectos. Muy bien. Acá, una vez que el perfil está finalizado, se presenta a los inversionistas para luego, con la autorización de los mismos, proceder al estudio de prefactibilidad o anteproyecto. Acá, todo lo que hemos hecho en el perfil debe de profundizarse. Es decir, el estudio de mercado
ya debe contener todas sus variables. Ya tiene que tener el estudio de demanda, el estudio de oferta. Si fuera un proyecto privado, tiene que tener un estudio del canal de comercialización. Y si fuera un proyecto público, pues en esta parte tenemos que tener claridad de a qué población va a atender el proyecto, estratificándola, ya sea estratificándola por edades, estratificándola de acuerdo al sexo, estratificándola de acuerdo a la etnia. Es decir, aquí tenemos que presentar nuestra población meta estratificada. Luego de esto también ya el estudio técnico, si vamos a ver, si va a haber obra física acá, ya tienen que estar los diseños, ya tienen que estar los planos, de ser posible una maqueta de la edificación, ya tiene que estar el tamaño del proyecto, pero también tenemos que presentar cuál es su localización, tanto macro como micro localización. Tenemos que presentar acá los costos de operación del proyecto. Acá sí ya tenemos que tener claridad en qué vamos a gastar el dinero. Entonces, aquí, de ser posible y de ser necesario, tendríamos que presentar la organización que se supone va a tener la unidad económica nueva. Tendríamos que presentar un manual de organización y los manuales de procedimientos, de normas y procedimientos, así como los diferentes perfiles que se van de los puestos que van a haber, de los puestos laborales que va a tener la nueva unidad económica. Voy a parar acá para que apunten y luego me presenten sus dudas.